¿Qué pasa, gente? Aquí Fanfos con un nuevo capítulo de este fanfic. Antes de comenzar, un saludo para Top. Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Neon Sangetsu, quien es el autor intelectual, link a su página de fanfiction en la descripción. Oh chico, está muerto, no es así. Muerto está, señor. Al menos murió con dignidad. Defina la dignidad, señor. Cerebro. Naruto no sabía cómo sentirse. Por un lado, acababa de matar a dos de los hombres más poderosos que los marines tenían para ofrecer, con solo unos minutos de diferencia. Su espada todavía estaba bañada en su sangre, devorando con avidez su fuerza y añadiéndola a la suya. Y, sin embargo, sabía que la muerte de Sengoku no había llegado solo a sus manos. Si no hubiera sido por Ace y Tayuya, podría haber tenido la oportunidad, aún podría estar luchando, y perdiendo, contra uno de los mejores marines que jamás haya conocido. Había matado al marine más poderoso del mundo por suerte, y solo por suerte. El trabajo en equipo era lo que había derribado al almirante de flota. Él simplemente había administrado el golpe mortal. El pensamiento era, desagradable. Mierda. Tayuya estaba repentinamente a su lado, mirando boquiabierto el torso sin cabeza del hombre. Realmente lo hiciste, ¿verdad? Ya cortaste a ese tipo. Naruto miró su espada empapada, las 7 estrellas de su superficie todavía brillaban intensamente. Supongo que sí. Gruñendo, se agachó para agarrar la cabeza del almirante, levantándola como si fuera una chuchería y atándosela al cinturón. ¡Ey! La muerte de su comandante y jefe debería ser suficiente para convencer a los marines de su difícil situación. Brutal, pero efectivo. Sobre Tayuya, Yachiru desvió la mirada, haciendo una mueca al verlo. Naruto eligió con mucho cuidado ignorarla y, en cambio, se volvió hacia Akainu, el último de sus problemas aún sangrando a solo unos metros de distancia. Imposiblemente, Red Dot todavía estaba vivo, aunque no por mucho más tiempo. A diferencia de cierta persona. Incluso ahora, podía sentir la luz que era Tenten en su mente, registrándose como una llama parpadeante dentro de su Aki. Ella también estaba viva. La diferencia es que ella viviría para ver otro día. El alivio lo inundó como una ola, una oleada de alegría increíble momentáneamente borrando su ira. Aún así, ahora estaba casi agradecido por su ausencia. Aunque el artillero detestaba a su viejo, Naruto estaba seguro de que no querría ver lo que estaba a punto de hacer a continuación. Pero tenía que hacerse. Él le diría la verdad de todo más tarde. Akainu todavía yacía de espaldas, cubierto de su propia sangre, pero giró un iris oscuro para mirar al espectro cuando se acercó. ¿Aquí para acabar conmigo? Sus palabras fueron poco más que un susurro. Naruto asintió. En caso de que te lo estés preguntando, se acabó. Comenzó, empujando al moribundo en el costado con su bota, haciéndolo rodar para que su última vista pudiera ser el cielo. Sengoku está muerto y la batalla está perdida. Sin embargo, tu hija sobrevivió. Alguien debe haberla encontrado y aplicado los primeros auxilios. Ella vivirá. Pensé que deberías saberlo. Una expresión pensativa borró el ceño enojado del almirante ante eso. Su rostro pálido pareció considerar esas palabras, sus ojos se nublaron y se volvieron distantes. Tal vez estaba pensando en tiempos más felices, cuando los dos no eran más que una familia, cuando no había rango o título que los separara. Tal vez no. A Naruto le gustaba pensar que lo era. Luego se despejaron por última vez, mirando hacia el cielo infinitamente azul sobre sus cabezas con una mirada tan intensa que era casi doloroso mirar. Ya veo. Hubo un silencio después, y por un momento, Naruto realmente pensó que el almirante había muerto antes de hablar de nuevo. Supongo que eso es bueno, entonces. Viví mi vida haciendo lo que creía que era correcto, en cualquier caso. El ojo que le quedaba giró para fijarse en el rubio. El gobierno mundial te perseguirá hasta los confines de la tierra por esto, ¿sabes? No sonaba enojado, solo seguro. Nunca conocerás un momento de paz mientras navegues por estos mares. Pasarás cada instante de tu vigilia mirando por encima del hombro, el mundo mismo te querrá muerto. Incluso una derrota aplastante como esta no será suficiente para disuadirlos por mucho tiempo. Mi muerte solo fortalecerá su causa. Por una fracción de segundo, Naruto dudó. Akainu no era necesariamente un mal hombre per se.
Si esas últimas palabras sirvieran de indicación. Él creía genuinamente que el gobierno mundial tenía razón. Incorrecto o no, la percepción de uno simplemente no cambiaba de la noche a la mañana, el mundo querría sangre por lo que se había hecho hoy, y esa sangre probablemente sería suya. Pueden enviar a quien quieran, no importará. Solo estarán enviando corderos al matadero. Así que tú dices. Tengo que acabar contigo ahora. Naruto encontró que las palabras sabían a ceniza en su garganta. No puedo arriesgarme a que vuelvas a matarnos. Muy bien. La vista de Sakazuki se cerró con resignación. Había dicho su paz y estaba satisfecho. Pero antes de que tomes mi cabeza, ¿me concederías una última petición? ... Naruto consideró seriamente decirle a Akainu que se fuera a la mierda, pero algo en el tono del hombre lo detuvo. Multa. Gruñó. Nómbralo. Cuida a mi hija. Asintiendo, el rubio cortó con su espada. Alto barra Ase. Naruto se congeló, su espada se detuvo a un mero milímetro de dividir el cuello de Sakazuki en hilo. La repentina inacción envió ondas de choque a través del hielo y despejó el humo, transmitiendo su posición a prácticamente todos los marines en un radio de 1 milla. La limpieza de la niebla también le permitió ver quién era el que lo había llamado. Monkey D. Luffy se precipitaba hacia ellos como una bala disparada por un arma, con pasos rápidos que casi devoraban la distancia entre ellos. Y allí, todavía acercándose, pero mucho más lento gracias a su herida recién vendada. 10-10. Luffy. Ambos hombres se rieron abiertamente, aliviados de ver a sus seres queridos de una pieza y solo un poco peor para el agua. Naruto fue el primero en moverse, registrando vagamente los muchos y profusos arigatou de Mugiwara mientras pasaba, dejando que los hermanos tuvieran su pequeña celebración. Te ves como una mierda. Se rió. Me siento como una mierda. Ella gimió. Dame una mano aquí. Quiero hablar con mi papá antes. Naruto vaciló, su sonrisa desapareciendo. El resto de los marines se mantenían a distancia por ahora, pero una vez que se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Sí. Te tengo. Ella cojeó hacia adelante con un paso torpe, favoreciendo parcialmente su lado derecho hasta que él finalmente se movió para ayudarla. Ella se derrumbó contra él con un grito ahogado, casi paralizada por la acción. Incluso entonces, el moreno ni siquiera miró el cuerpo sin cabeza de Sengoku, ni la forma desconcertada de Portgas de Ace abrazando a su hermano menor. Solo tenía ojos para Akainu. Por favor, señora Roja, mátame. El almirante caído en desgracia le murmuró a Tayuya, con los ojos aún cerrados. Antes de que sea demasiado tarde. La pelirroja parpadeó, confundida. ¿Por qué diablos haría eso? No quiero que me vean en un estado tan vergonzoso. Una bombilla brilló en la mente del pirata. Preferiría morir y ser considerado un villano que enfrentarse a su hija por segunda vez. No. ¿Qué? Dije que no. Mientras Tayuya miraba, Tenten medio caminó, medio cojeó hacia su anciano bajo la guía de la rubia, deteniéndose solo para mirarla una vez antes de continuar. Los ojos de Akainu se abrieron cuando ella se arrodilló a su lado, pero él no atacó. La mirada del anciano permaneció fija en el agujero que le había hecho a su único hijo, las manchas escarlatas aún se filtraban a través de los vendajes. Permanecieron así por unos momentos. Padre e hija, ambos mirando, uno viviendo, el otro muriendo, pero ninguno dispuesto a hablar. Finalmente este último la rompió con un sollozo lloroso. Maldita sea papá, ¿por qué diablos me hiciste eso? Lo siento. Casi muero. Y luego trataste de acabar conmigo. Ahora mírate. Tú eres el que muere por lo que hiciste. Lo siento. No, tú no eres. Lo estoy. El infante de marina moribundo dijo con voz áspera. Lo siento. Eso es todo lo que puedes decir. Lo siento. El rostro de Sakazuki se anudó con una tensión visible, las palabras le costaron un precio visible. Cualquiera podía ver que no se había ido por mucho tiempo. Con una herida como esa, era un milagro que estuviera vivo. Tenten se inclinó hacia él y puso su cabeza ensangrentada en su regazo y la acunó allí, sus dedos acariciando su cuero cabelludo lleno de cicatrices. Naruto no supo qué decir ante este reencuentro. Se sentía como una tercera rueda, parado aquí, viendo algo que preferiría no ver. No se parecía a nada que hubiera sospechado. Ahora, casi se sintió mal por acabar con la vida del hombre. Si hubiera dejado que su ira se apoderara de él, su ira por la lesión de Tenten anuló su mejor juicio. Una mirada a Luffy ya se dijo que no había sido su objetivo original, pero ver a los dos hermanos reunidos lo hizo sentir bien por dentro. Por otro lado, acababa de quitarle el padre a una niña, sin importar cuál podría haber sido su relación.
Suspirando, comenzó a alejarse, para que no lo tomaran desprevenido. Necesito salir de aquí por un rato, ¿eh? A unos metros de distancia se encontraba una mujer de cabello oscuro, su bata blanca inmaculada y su cabello bien trenzado contrastaban con el caos que los rodeaba. El hecho de que ella fuera una almirante ni siquiera se registró en su mente hasta que ella se acercó, hasta que habló. Entonces fue claro como el día. Uzumaki Naruto, supongo. Su voz era suave y meliflua, la voz de un sanador. ¿Sí? Se tomó un momento para mirarla de arriba a abajo, listo para defenderse si era necesario. Extraño. Su inteligencia había sugerido que solo había 3 almirantes en la marina. No 4. ¿Alguien más arriba en la cadena, entonces? Esos bastardos inteligentes, agregando otro mientras estaba encerrado. Independientemente, eso no cambiaba el hecho de que ella era un enemigo. Mi nombre es Unohana Repsu. La almirante se presentó. Fui yo quien trató a tu compañero. Supongo que te debo mi agradecimiento, entonces. Soy yo quien debería estar agradeciéndote. Su sonrisa era un poco demasiado triste para su gusto, apartando la mirada demasiado rápido. Mi disgusto por Akainu era bien conocido, pero es posible que lo hayas redimido al final. Naruto siguió su mirada hacia la forma boca abajo del almirante, su pecho ya no subía y bajaba con la respiración. Él se fue. Tenten se restregó un ojo con el dorso de la mano. Gracias por esperar. Puedes hacerlo ahora. ¿Estás seguro? Terminemos con esto. Su francotirador gimió. Es necesario hacer que se sometan, ¿verdad? Solo, se sacudió con un esfuerzo. Solo hazlo rápido. Y Naruto lo hizo, su hoja atravesó profundamente el cuello de Akainu, su cabeza se hundió un segundo después. Maldita sea. Ace silbó detrás de ellos. Yo tampoco soy fanático de los marines, pero tuviste que descuartizar su cadáver. Su mirada se desvió nerviosamente hacia las cabezas gemelas ahora atadas a la cintura de Naruto y el rubio resistió el impulso de reprenderlo. El niño era joven, no sabía lo que había que hacer. Tenten y los demás entendieron. Algún día, él también lo haría. Vete a la mierda. Tayuya escupió de vuelta. Te sacamos, y ahora decidiste jugar con nosotros. Tranquilo, Tayuya. Naruto lo tranquilizó. Es lo que él hubiera querido. Llegó la concisa respuesta hacia Ace. Además, este es el hombre que trató de matarte. Si no lo hubiera bloqueado, no estarías aquí ahora. Deberías alegrarte de que esté muerto. Su mirada se deslizó hacia Mugiwara. Tú también, Strawat. Creo que ya es hora de que tú ya se salgan de aquí. No te gustará lo que sucederá a continuación. Supongo. Inmundicia. Todo sucedió tan rápido. En un momento, Ace había estado parado allí con Naruto y Tayuya, mirando el cadáver de Sengoku. Al siguiente fue arrojado a un lado y a un lugar seguro. Una espada atravesando la parte posterior del pecho de Naruto en lugar del suyo propio, emergiendo en una lluvia de sangre. Tayuya gritó sorprendida, completamente desprevenida para la repentina emboscada, el grito de consternación de Yachiru resonó con el de ella. Sus pies se tambalearon hacia adelante, arrastrándose contra el pavimento, una mirada de sorpresa estropeando su rostro. Naruto. El rubio apenas registró la hoja en sí, era la agonía abrasadora en su pecho lo que ocupaba todo lo demás. No era ajeno al dolor. No, había aprendido a vivir con eso mientras su madre lo entrenaba. Pero esto era diferente. No podía ignorar el fuego que llenaba cada uno de sus poros, la repentina falta de oxígeno en sus pulmones. A pesar de eso, de alguna manera todavía encontró la fuerza para estirar el cuello, para mirar a los ojos al hombre que lo había asesinado. Patrón. Tenten lloró. No lo hagas. Retsu estaba allí de repente, conteniéndola. Si vuelves a abrir tu herida, no habrá nada más que pueda hacer por ti. El espectro siseó enojado, clavando los ojos en su enemigo. Tú. El vicealmirante Momonga le devolvió la mirada, amargos ojos negros clavados torvamente en su azul. Naruto trató de abrir la boca y responder. Todo lo que emergió fue sangre. El hombre le dio a la hoja un tirón furioso, arrancándola del pecho del rubio, enviando a su víctima tropezando hacia adelante. Un error, y además verde, cometido por un hombre consumido en la agonía de la ira y la pasión. Uno que le costó más caro. Con el pirata ya no atrapado en ese Nodachi, con su cuerpo ahora tendido sobre el suelo, sus aliados eran libres de causar estragos en el asesino de su camarada. Como les pareciera conveniente. Y lo hicieron. Gomu Gomu no, Jet Bazooka. El aire salió de los pulmones del hombre en un tremendo uff. Depresión, el golpe de alta velocidad de Luffy fue solo el primero de muchos. Iken. Barra Sonata.
Una pared de fuego y sonido anaranjado profano se estrelló contra el flanco desprotegido de Momonga, derribando al infante de marina y quemándolo gravemente, arrancándole el abrigo de los hombros. Ace avanzó tras él ni un segundo después, Tayuya pisándole los talones. Incluso Yachiru, todavía aferrado a su hombro, tenía una mirada de ira en sus brillantes ojos nacarados. En ese instante, el vicealmirante supo que la muerte le había llegado, pero había valido la pena vengar la muerte de su almirante. Levantándose, se preparó para lo peor, fortaleciendo su alma para el vacío. Esperar. 4 pares de ojos, 1 de marine y 3 de pirata, se clavaron en el cuerpo de la rubia. Porque se estaba moviendo. Ya no retorciéndose en la agonía de la muerte sino levantándose, arrastrándose en posición vertical, sacudiéndose como una marioneta cortada de las cuerdas de su amo. Eso, jodidamente dolió. Naruto se puso de pie como un hombre hambriento de comida. De pie de madera y sin cuidado. Su herida sangraba carmesí pero, imposiblemente, el joven seguía en pie, con los fríos ojos azules clavados en el vicealmirante que le había asestado el doloroso golpe de muerte momentos antes. Muy lentamente comenzó a hablar, un encantamiento extraño y espeluznante brotó de sus labios. 7 pendientes descendentes, 7 esperanzas ensangrentadas, todas atadas por las mismas cuerdas. Con cada sílaba, la sangre que fluía de su pecho comenzó a disminuir, disminuyendo hasta que se detuvo por completo. Soy el recipiente de esta espada, es mío para ordenar, ahora prescindamos del tropo verbal. El marine se quedó boquiabierto, claramente incapaz de creer lo que estaba viendo. Naruto apenas se lo creía. Casi había olvidado con qué tipo de poder lo había imbuido el Shichiseiken. Sin ella, no era más que un poderoso logia y un hábil espadachín, cada uno peligroso por derecho propio, pero cuando se combina con la espada de las 7 estrellas, sus habilidades eran nada menos que divinas. Y después de haber bebido la sangre de muchos enemigos, 2 de ellos almirantes, nada menos, estaba lleno hasta rebosar de poder. Ahora ese poder fluyó por el borde absurdamente largo, a través del mango, hacia su brazo, y hacia su herida. El Warai casi se dobló en 2 cuando su herida se cerró por sí sola, músculos y tendones se enroscaron juntos, su pulmón perforado se reparó en un abrir y cerrar de ojos. Un poder como este podía hacer que un hombre se volviera loco, de hecho, casi lo había hecho con un joven llamado Saga hace varios meses. Pero la locura no le hizo nada a un hombre que ya estaba loco, y Uzumaki Naruto estaba mucho más allá de su alcance. Sintió su influencia como el más débil de los susurros en el fondo de su mente, un pensamiento fugaz que se hizo a un lado con la más mínima facilidad. Oí, gruñó, enderezándose en toda su estatura imponente. No es muy agradable acercarse sigilosamente a una persona, bastardo. Su última palabra resonó con su puño, haciendo que el vicealmirante cayera inconsciente de un solo golpe. Naruto consideró brevemente matarlo, pero lo pensó mejor. Necesitaba un testigo para testificar que Akainu y Sengoku estaban muertos. Momonga sería suficiente. ¿Qué? Luffy miró la sangre que cubría la hoja de Naruto, luego miró hacia donde había estado su herida. Ah. Esa es la larga espada de antes. La que Zoro rompió. ¿Qué estás haciendo con ella? Tomándolo prestado. Naruto respondió con descaro. No te preocupes, esta espada no me volverá loco como Saga. Josh, está bien entonces. Así. Ace y el resto de los espectros se palmearon la cara. Naruto suspiró, miró la cabeza cortada de Sengoku y de repente sintió la necesidad de reír, apenas sofocándolo en tiempos. Sin embargo, el Shichiseiken quería que se riera. Claramente disfrutó la idea de matar a 2 oponentes poderosos con solo momentos de diferencia. Sacudiendo la cabeza, negó una tercera. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo. Oh, Tayuya. Sí, jefe. ¿Dónde está B? Tayuya suspiró. Él fue a investigar eso, ¿recuerdas? Ah, bien. ¿Quién sabía qué secretos albergaba Marineford? Ahora era el momento perfecto para desenterrarlos. Con toda la lucha que se desarrolla afuera, sería demasiado fácil para alguien infiltrarse en la sede y hacerse con algunos secretos. O artículos. ¿Quién sabe? Esta sería probablemente su única oportunidad de investigar. Incluso si salieran victoriosos, más marines pronto estarían en camino para cerrar este lugar pronto. Es hora de terminar con esto. Con el Denden Mushi todavía transmitiendo, el mundo entero sería testigo de lo que estaba a punto de suceder. Podría ser. Perfecto. Tayuya. Tenten. Yachiru. Interrogación de cierre, nos mudamos. Encuéntrame en el andamio. Aye señor. Me gustaría que los acompañaras. Naruto continuó, volviendo su mirada hacia Repsu.
Pero no intentes nada. Tengo la sensación de que no eres exactamente quien dices ser. Entonces, algo brilló en la mirada de la mujer, un indicio de sed de sangre parpadeando en esa mirada serena. Y luego se fue, como si nunca hubiera existido. Naruto frunció el ceño. ¿Qué era esta inquebrantable sensación de temor que sentía? Ciertamente no fue Unohana quien lo asustó, no con 2 almirantes en la bolsa. De alguna manera, tenía la sensación de que esto aún no había terminado. Como si al diezmar a los marines hubiera soltado algo, peor. Naruto no les dio más que una mirada hacia atrás. Ya se lo llevó el viento. Solo podía esperar que Bee al menos valorara la discreción. Yo. ¿A dónde diablos se supone que debo ir? El tipo Zoan miraba de un lado a otro, completamente perdido en los pasillos rotos y retorcidos del cuartel general de la Marina. Un ala entera del edificio se había derrumbado gracias al Daishinkan de Naruto al comienzo de su batalla, dejando el resto del edificio completamente inestable. No tenía miedo de ser aplastado, más bien, tenía miedo de no poder completar su misión. Naruto había sido inflexible. Una se fue liberado, alguien necesitaba investigar el cuartel general y huir con la mayor cantidad de inteligencia posible. En retrospectiva, tal vez Killer Bee no era adecuado para ese trabajo. Nunca había sido del tipo científico. Preferiría destrozar algo que mirarlo durante más de unos minutos. Baka Yarou. Kono Yarou. Se quejó para sí mismo mientras descendía otra escalera. Debería estar ahí afuera peleando. No aquí, escondiéndome. Tonto. Todavía refunfuñando, golpeó una pintura cercana, sin siquiera detenerse una vez para considerar las ramificaciones de sus acciones. Imagine su sorpresa cuando la pintura se torció hacia un lado, la pared se derrumbó para revelar una escalera oscura. Así expuesto el híbrido se volvió, arqueando un castaño oscuro detrás de sus lentes, los labios arqueándose en desconcierto. Ahora esto era más parecido. Bingo. Bee bajó las escaleras en un instante, sin siquiera detenerse para abrir la primera puerta que encontró. Simplemente lo derribó. Sin rival para sus fuerzas, la losa de metal se desprendió con 2 golpes, revelando un extraño complejo justo más allá de la entrada. ¿Qué secretos yacen dentro?, se preguntó. Un gran cilindro de vidrio dominaba el centro de la habitación, su brillo azul pálido proyectaba un relieve azulado sobre el laboratorio oscurecido. Bee lo miró por un largo momento antes de que su mirada fuera atraída hacia una gran mesa de madera enfrente. Allí, sus cuerpos aplastados por una parte del techo caído y esparcidos en medio de una gran cantidad de papeles, yacían un par de infantes de marina. Guardias, entonces. Eso hizo que esta habitación fuera aún más interesante. Dirigiéndose a la mesa, los apartó a los dos, sin importarle los sonidos húmedos y blandos que hacían. Su atención estaba en los papeles. Examinó las notas ininteligibles lo mejor que pudo y encontró muchas. Algo sobre agua y experimento humano sobresalía en grandes letras en negrita. Fracaso, decía. Sujeto demasiado inestable. Propenso a ataques emocionales, irracionalidad, irritabilidad, histeria. La producción en masa no es factible, incompatible con las frutas del diablo. Recomendar la terminación inmediata del tema y el reinicio del proyecto. Había muchas más notas debajo, pero las manchas de tinta y sangre las habían vuelto totalmente ininteligibles a sus ojos. Sin embargo, allí había un nombre, o al menos las 2 primeras letras. Hu. Eso fue todo. Más allá de eso, nada legible. Pero lo que fuera que había en este cilindro de tamaño humano tenía que ser interesante. Oh. Un brillo brillante brilló en esas gafas de sol oscuras. Esto será agradable. Será suficiente. Envolviendo el extraño cilindro con uno de sus muchos tentáculos y la pila de papeles con el otro, se dirigió a la salida, esperando que este premio fuera suficiente. Ni siquiera quería pensar en lo que Naruto podría hacerle si no fuera así. La muerte venía por él. Sus dedos fríos acariciaron sus hombros, su voz le susurró al oído. Es hora, parecía decir. Has hecho suficiente. Solo ríndete. Cierra los ojos. Descanso. Barba Blanca podía sentir su interior ardiendo, los órganos gritando con cada paso que daba. Esto fue todo, entonces. Ya había terminado, o tan cerca de hacerlo, que ya no podía notar la diferencia. Su espíritu seguía siendo el mismo, pero su cuerpo había sido destruido por el último ataque de Akainu, un daño interno que ninguna medicina moderna podría reparar. Incluso con el extraño trato de esa mujer infernal, no le quedaba mucho tiempo. Ciertamente no ayudó que hubiera librado una guerra casi con una sola mano contra casi todo Marineford solo en las horas posteriores.
En otro momento y lugar ya habría caído ante Barba Negra, pero ahora que este último se había ido, se encontró avanzando a grandes zancadas por el campo de batalla, rodeado de sus soldados más leales. Hoy probó el dulce fruto de la victoria. Uno nunca lo habría adivinado mirándolo, pero Edward Neugate se estaba muriendo. Se podía ver allí en la forma en que su mano temblaba alrededor de su alabarda, el leve silbido de su pecho y su mirada vidriosa. Sin embargo, los soldados marinos todavía estaban aterrorizados de él, y tenían todo el derecho de serlo. Incluso en su cuenta de muerte, Shirohige podría acabar con ellos en un instante. Con los Wrights interfiriendo, los piratas de Barba Blanca habían hecho incursiones en Marineford, y los vicealmirantes restantes no eran rival para ellos sin liderazgo. Incluso los señores de la guerra habían caído. Dracule Miauk se había retirado tácitamente después de su confrontación con Kenpachi Saraki. Heiko Moria estaba muerto de una fractura en el cuello, y Don Flamingo Don Quixote no se encontraba por ninguna parte. Kuma también parecía haber desaparecido, recordado por el gobierno mundial una vez que se hizo evidente que los marines perderían, su paradero también se desconoce. Solo Bo Hancock siguió luchando, hiriendo a aliados y enemigos por igual. Y en cuanto a los almirantes, estaba bastante seguro de que se habían encontrado con un destino aún más desastroso que el Chichibukai. Una brisa perdida lo alertó de la presencia de su nieto, pero no de las bolsas gemelas que se había ceñido a la cintura. Ciertamente no el contenido dentro. Neugate arqueó una ceja canosa cuando su descendiente se los reveló. Las cabezas ensangrentadas no solo de Akainu, sino también de Sengoku. Un coro de gritos ahogados surgió de los hombres reunidos, Marco y Josu a la cabeza entre ellos. Maldita sea, eso fue impresionante. Especialmente. Esta nueva era realmente fue algo. Con esos dos muertos, y Kizaru capturado, Aokiji se quedó solo para comandar la batalla, asumiendo que él no había caído también. Fue irónico, de verdad. Shirohige había venido aquí para rescatar a Ase, y aquí, su nieto, junto con su tripulación, habían terminado la guerra casi sin ayuda. Casi le hizo brotar una lágrima. Gurararara, dijo con voz áspera, haciendo una mueca cuando su risa se disolvió en tos. Es un gran premio el que tienes ahí, muchacho. Me enorgullece. Te ves horrible, abuelo. Solo había un toque de tristeza en el tono de su nieto. Demonios, se sentía como una mierda. Habían pasado tantos años desde que había sido golpeado tan brutalmente, no desde Roger. Podía sentirlo en sus huesos. La muerte estaba llamando su nombre, canturreándole en tonos dulces. Pero no todavía. Todavía le quedaba una cosa por hacer. Con esto en mente, Barba Blanca se arrodilló ante su nieto y puso una gran mano sobre la cabeza del niño. Un temblor de poder descendió por su enorme brazo, sobresaliendo de su cuerpo roto y yacía el rubio. Naruto se sobresaltó como si lo hubieran golpeado, sus ojos azules se abrieron cada vez más mientras el estremecimiento se desvanecía. Shirohige parecía mayor de alguna manera mientras retrocedía, elevándose a su máxima altura una vez más. Era como si algo se hubiera pasado entre abuelo y nieto, aunque solo el primero sabía lo que realmente era. Bueno, eso fue extraño. Naruto murmuró, mirándose a sí mismo, sin encontrar cambios visibles. Todo parecía más brillante, de alguna manera. Marco frunció el ceño. Papá. Calla, hijo mío. Barba Blanca se calmó, jadeando ligeramente. Lo hecho está. Su maltrecho bigote se rizó interrogativamente. ¿Qué hay de Ase? ¿Está bien? Él es. Naruto asintió en afirmación. Le dije a él y a Luffy que se dirigieran a tu barco. Con suerte. Papá. Mierda. Te ves como una mierda. Una espiral de llamas apareció detrás de Naruto, causando que el rubio se sorprendiera. Porgas de Ase al menos tuvo la cortesía de parecer avergonzado ante esta repentina traición, rascándose la nuca ante la ira de su mayor. Sin embargo, eso no le ahorró la alegría de la tripulación. Un poderoso coro se elevó de todos ellos. Antes de que la joven banda de fuego pudiera siquiera parpadear, se encontró prácticamente envuelto en los brazos de sus camaradas y parientes. ¡As! Mocoso terco. Naruto ladró enojado a un lado, pero las palabras no tenían rencor. No te dije que te quedaras con tu hermano. Estaba preocupado por el viejo. ¿Y crees que no lo estaba? Todavía hay marines cerca. Preferiría que no te mataran, muchas gracias. No tengo que escucharte. Habrían seguido así durante algún tiempo, si no fuera por el mismo Barba Blanca. Gurarara, retumbó, aparte de eso, creo que hay alguien aquí a quien le gustaría hablar contigo. Naruto parpadeó un poco esa vez, preguntándose quién podría ser.
Imagina su sorpresa cuando todos los piratas de Barba Blanca se abrieron como el mar rojo, dejando paso a un rostro cálido y sonriente que no había visto desde que era un niño. Por supuesto, tenía una cicatriz en el ojo que no había estado allí antes, pero era la misma cara. Está bien. Y esa voz. Parece que has crecido un poco, Naruto. Kusina habría estado orgullosa. Su confusión fue recibida con una sonrisa cálida, casi familiar. Naruto ni siquiera se molestó en preguntar sobre ese enorme galeón en el que sin duda había llegado el hombre, ni cómo diablos había logrado colarse en Marineford, sin ser detectado. De repente, volvió a ser un niño y le hizo a su madre una pregunta muy antigua. ¿Quién es ese hombre, mamá? Y ella siempre respondía, él es tu tío, Naruto. Tú te recuerdo. Nunca le había sacado un nombre a su madre aquella vez que se lo preguntó, pero esa cara. Maldita sea, ¿por qué era tan familiar? ¿Quién diablos eres tú y cómo conoces a mi madre? El faseplant que siguió habría sido divertido en cualquier otra situación. Ella nunca te lo dijo. No, no lo hizo. ¿Quién diablos eres tú y por qué estás aquí? Bueno, para acortar la historia, realmente no vine aquí por ti. Vine para detener la pelea. Pero para responder a tu primera pregunta, soy. Naruto parpadeó, resistiéndose, cuando Shanks le dijo dos palabras simples. Mi tío. Uchiha Sasuke había visto muchas cosas horribles en su vida. Había oído hablar incluso de más. Pero esto estaba a la altura de lo peor. Mucho se había visto y hecho ese día, enemigos golpeados y asesinados, aliados encontrados y aún perdidos, pero todo palidecía en comparación con lo que su capitán les había traído. No era solo uno de los 4 emperadores, Shanks pelirrojos, aparentemente el tío de Naruto, parado frente a él, o el hecho de que el primero había reclutado de alguna manera a un almirante marino como su médico. Dicho doctor estaba secretamente más sanguinario que Kenpachi. Oh no, esto era peor. Mucho peor, porque su Senchou tenía 2 bolsas ensangrentadas atadas a su cinturón. Sasuke no necesitaba sus ojos para saber qué había en esas bolsas. Así como no necesitaba saber por qué Naruto los había reunido aquí, frente a todos estos Denden Mushi, cada uno a punto de ir a vivir en el andamio. Son esos. ¿Sus cabezas? Shikamaru terminó con un trago. Oh, ha tomado las cabezas, eso significa que son. ¡Bam! El rap de Bee terminó con el codo de Mei implantado en su estómago. Cállate. Ella lo tranquilizó. Solo cuida ese tubo que encontraste, querida. En serio, Tenten arriesgó una mirada nerviosa a las bolsas. ¿De verdad quieres hacer esto? Sip. Respondió Naruto, tocando los cráneos ahora embolsados de Akainu y Sengoku. Y les vamos a mostrar. La expresión inexpresiva de Hashirama apenas se ocultó, para todo el mundo. ¿Ese es el plan? Sí. No es mi idea, Tayuya inmediatamente culpó a la rubia. Arararara, jadeó Aokiji, su cuerpo aún atrapado debajo de la bota de Kenpachi. Supongo que piensas matarme a mí también. No. La respuesta de Naruto sorprendió a todos, incluido Shanks. De hecho, te respeto lo suficiente como para dejarte con vida. Los marines están lisiados, de todos modos. Kizaru nunca volverá a ver la luz del día, y con estos 2 muertos, tal vez tú y Gar puedan hacerlo mejor. Si no, bueno, nos verás de nuevo. Ahora, suéltalo, Saraki. ¿Qué? Gruñó el loco, con los ojos desorbitados. Pero lo iba a matar. Dije que lo dejaran. No vale la pena matarlo. ¿Sería usted tan amable? Retsu sonrió serenamente. El pobre berserker se echó hacia atrás como si lo hubieran quemado, murmurando algo sobre mujeres locas y su medicina. Eso hizo reír a Tayuya, lo que hizo reír a Tenten, por supuesto, eso le valió una sonrisa a Sasuke, provocando la risa absoluta del resto. Sin embargo, su alegría duró poco. Cuando Naruto sacó las cabezas de sus sacos y activó el enlace, todo fue negocios por lo que podría haber sido la primera vez en su vida. Ese mismo enlace llegó a los caracoles de Sabaody en todo el mundo, transmitiendo cada una de sus palabras a los ansiosos y expectantes reporteros. Saludos, mundo. Se dirigió a ellos, sus palabras profundas y retumbantes. Mi nombre es Naruto. Naruto Neugate. Ahora, estoy seguro de que algunos de ustedes me reconocen, al igual que algunos de ustedes sin duda se preguntarán por qué la transmisión se cortó tan repentinamente allí atrás. Bueno, estoy aquí para decirles qué sucedió, la verdad. ¿Ves estas cabezas? Sacudió a Akainu y Sengoku para enfatizar. Esto no es una ilusión. Esto no es un error. Su precioso almirante de flota, el hombre que todos ustedes aprecian tanto, está muerto. También el almirante Akainu. Su querido Kizaru nunca verá la luz del día. Aokiji vive solo.
Por mi misericordia. ¿Y los marines? Tus preciosos almirantes. Shichibukai. Odio decírtelo, pero han perdido. Hemos ganado. Por Gasdea se está vivo. ¿No me crees? Compruébalo tú mismo. Sin dejar de sonreír, le hizo señas a Ace desde fuera de la pantalla. Firefist apareció a regañadientes, sin parecer muy complacido por ello. Ahora ven. Los pocos que no están muertos se han retirado o se han rendido, al igual que algunos de sus preciosos infantes de marina ya lo han hecho. Sus señores de la guerra están muertos o han huido. Ahora, algunos de ustedes se estarán preguntando, ¿y si él está mintiendo? ¿Qué pasa si todo esto es un engaño? Bueno, déjame asegurarte, ¿ves a Marineford detrás de mí? Un hermoso punto de referencia, ¿no? Mira. Incluso mientras hablaba levantó el Shichiseiken y cortó hacia abajo. La ola invisible de viento tallando y atravesando el enorme edificio. Hubo un momento de terrible silencio mientras. El guante ha sido arrojado. Tu era ha terminado, gobierno mundial. Sí, todos ustedes han hecho un trabajo maravilloso. Una voz incorpórea patrocinó. Justo como sabía que lo harías. Naruto se congeló, con un movimiento de su muñeca cortó la transmisión. Se enteró que... Siseo. Una vez más, los espectros se congelaron. Se congeló, cuando una forma familiar se resolvió a partir de la penumbra, la forma y la forma se manifestaron desde la nada para asumir la apariencia de un hombre con una capa de nubes rojas. Un hombre enmascarado. El mismo hombre que lo había liberado de Impel y comenzó este mismo infierno en primer lugar. ¿No es eso? El hombre enmascarado se rió con voz ronca, una mano enguantada demorándose sobre la fachada naranja que cubría su rostro. Gracias, por todo lo que has hecho, Naruto-kun. De verdad. Honestamente, no esperaba que formases una galería de pícaros cuando te liberé, y mucho menos debilitar tanto a los marines. Felicitaciones por tu victoria, qué pena que hayan tenido que morir tantos para haber ganado este día. Naruto se erizó. ¿Cómo se atreve a hablar de eso? Hoy, una mano fuerte agarró su hombro, la palma de Shanks fue lo único que le impidió arremeter. Su tío, sorpresa, había llegado aquí y al final de la batalla, con la pérdida de tantos, para llevar efectivamente la guerra de los mejores a su fin. El último vínculo vivo con su madre, excluyendo a Barba Blanca, de pie junto a él. No dejes que te atrape, chico. Mis gracias a ti también, pelirrojo. El extraño se rió a carcajadas y el único ojo de su máscara se volvió para mirar al emperador. Es lógico que tú, entre todas las personas, estés aquí para presenciar esto. El día que el gobierno mundial cayó de rodillas. El día que lo abolía y di lugar a un nuevo mundo. ¿Qué? Saraki resopló. ¿De qué diablos está parloteando? ¿Conoces a este tipo, Naruto? Retsu también frunció el ceño, con la boca hacia abajo en silenciosa aprobación. En cierto modo, sí. ¿Quién diablos es este hijo de puta? Tayuya Siseo. Ararara, el débil jadeo de Aokiji simplemente confirmó su desacuerdo. Seas quien seas, eso no funcionará. Todavía estoy aquí. Marines y piratas miraron a su alrededor, preguntándose quién era este loco enmascarado. ¿Quién decía ser? Mi nombre es Uchiha Madara. El hombre se presentó, y les doy la bienvenida a todos al amanecer de una nueva era. Su voz resonó fuerte a través del patio, hablando a todos los reunidos. Una nueva organización, una verdaderamente dedicada a la paz mundial. A la prosperidad. Un mundo donde nadie sufrirá. Donde no haya perdedores, solo ganadores. Durante mucho tiempo me he esforzado desde las sombras para alcanzar esta meta, y ahora ustedes, cada uno de ustedes verá que se lleva a cabo. ¿El nombre de esta organización?, preguntarán. Bueno, no es otro que Akatsuki. Madara. El rostro de Hashirama se había puesto completamente pálido. No, eso no es posible. Yo mismo maté a Madara hace casi 100 años. Él no debería estar vivo. Eres un impostor. ¿Lo soy? El hombre enmascarado se limitó a reír. ¿Me ves como si estuviera muerto? ¿Nueva era? Naruto finalmente encontró su voz, sus ojos brillando con un rojo peligroso. ¿Paz mundial? ¿Sabes lo que pienso de eso, como pirata? Digas. Al diablo con esa mierda. Hubo un silencio. Pensé que podrías decir eso. El hombre enmascarado permaneció inquietantemente tranquilo. Pero no importa, has cambiado las cosas. No hay vuelta atrás. Para el mundo, eres más que un simple pirata.
Le has pateado los dientes al gobierno. Estarán aullando por sangre, no solo tuyo, pero todos los asociados contigo. Conviértete en un enemigo de mí ahora, y solo te arrepentirás al final. Sus palabras terminaron cuando la espada infundida con Haki de Naruto se deslizó en su estómago, y atravesó el aire vacío. Tropezó hacia adelante, parpadeando como su brazo, y luego todo su cuerpo simplemente atravesó a su oponente, con demasiada facilidad. Como si este hombre ni siquiera existiera. Un ataque posterior de Hashirama y Sasuke tuvo efectos similares. Ambos hombres simplemente pasaron como un fantasma a través del vagabundo como si él ni siquiera estuviera allí. Nada lo tocó, ni siquiera una sola aguja de Tenten rozó su máscara. ¿Qué demonios? ¿Qué pasa, pelirroja? Se burló el enmascarado. ¿No vas a ayudarlos? Para nada. Shanks simplemente sonrió. Mi sobrino tiene todo bajo control. ¿Lo hace ahora? Madara se burló. No veo cómo. Tim. Un silbido salió de sus labios cuando un pedazo de su máscara salió volando, exponiendo el lado superior izquierdo de su rostro. Un fino hilo de sangre se arrastraba por su mejilla expuesta. Interrogación de cierre, exclamación de cierre, así que puedes lastimarte. Naruto ladró, bajando la mano mientras el hombre enmascarado levantaba la suya para cubrir su rostro expuesto. Bien. Si puedes lastimarte, entonces puedes sangrar. Es una pena. Madara suspiró suavemente. Esperaba que fueras más inteligente que eso, aparentemente no. Muy bien. Si te niegas a ver la gloria del plan del ojo de la luna, entonces que así sea. Lo verás muy pronto. Sé que puedes pensar que tu tripulación será inigualable, pero en comparación con mi organización, conmigo, con el nuevo mundo, no son nada. Podrías haberte unido a mí y haber logrado la paz, pero ahora, conocerás el horror del terror y la desesperación. El tiempo y el espacio se doblaron hacia adentro incluso cuando el Amaterasu de Sasuke se abalanzó sobre él, su cuerpo desapareció de donde vino. Un ojo rojo solitario brilló contra ellos en desafío, agregando más a sus palabras. Te veré de nuevo, Uzumaki Naruto. Y con eso, él se marchó. ¿Por qué yo? Las bendiciones de uno son a menudo las cargas de otro. Legado. La noticia corrió como la pólvora. Pero sus brasas arderían para siempre en la mente de los hombres como brasas al rojo vivo en los años venideros. Uzumaki Naruto, nieto de Whitbeard, había hecho lo imposible. Lo impensable. Salió de Impel Down, entró en Marineford y luego volvió a salir. No como prisionero, sino como hombre libre. Dejando un rastro de cadáveres a su paso. La noticia de las muertes de Akainu y Sengoku era más que la comidilla del mundo. Las imágenes de la derrota del gobierno mundial en Marineford ahora estaban pecaminosamente grabadas a fuego en los ojos de casi todos los hombres, mujeres y niños. Ninguna cantidad de propaganda superior o publicidad falsa podría encubrir la transmisión de Naruto. Era imposible olvidar las imágenes de esas cabezas cortadas, sus rostros aún congelados en la agonía de sus últimos momentos, para borrar el pensamiento de tu mente simplemente no era posible. Naruto había hecho más que darle al mundo un ojo morado, como lo había hecho Monkey D. Luffy en Enies Lobby. Él había entrado como un vals y le había roto la espalda. El reclutamiento se desplomaría, si no se estancaría por completo, durante los próximos 2 años debido a sus acciones aquí hoy. Nadie quería enfrentarse a una fuerza como esa. Y así, a su vez, serían incorporados por la fuerza al servicio. Por el bien de la justicia, o eso pretendía el gobierno. La mayoría de sus mejores soldados figuraban como muertos o desaparecidos en combate y los que no lo estaban gravemente heridos. Kizaru fue capturado, Smoker lo había sido, dejando solo a los heridos a Aokiji para reunir a sus fuerzas. Y por mariscal, eso significaba hacer un balance de los que vivían y los que no. No hubo un gran impulso para obligar a la armada de Whitbeard y los Wrights a salir de Marineford. No, tal esfuerzo habría sido un suicidio. En su lugar, se habían visto obligados a observar cómo partía la flota, por su propia voluntad, su misión completada. El día era de ellos. Firefista estaba vivo y bien. Barba Blanca estaba vivo, aunque no tan fuerte y saludable como antes de la invasión. Fue una derrota completa y total para los marines. Las recompensas se dispararían después de este día para todos los involucrados, números astronómicos que los catapultarían a un estado casi legendario. Una vez, ese pensamiento habría hecho reír a Uzumaki Naruto. Pero no ahora. Ahora bien, no todo fue bien para nuestro supuesto conquistador. ¿Qué quieres decir con que no se despertará? Significa que todavía está en ese maldito coma. Se ladró de vuelta, empujando su rostro recién cicatrizado contra el del rubio.
De cerca, Naruto pudo ver que el joven probablemente llevaría esas cicatrices de color rojo pálido en la cara y el cuello donde Momonga casi lo apuñala, por el resto de su vida. Incluso Unohana simplemente no pudo borrarlos por completo. Eso era bueno, supuso. Servirían como un recordatorio constante de las tonterías de hoy, de lo cerca que había estado de la muerte si no fuera por el hombre con el que estaba chocando. Eso fue lo único que evitó que Ace le arrancara la cabeza al hombre mayor. Eso y el conocimiento de que probablemente no sobreviviría al intento. La tripulación de Naruto estaba solo una cubierta arriba y probablemente no tomarían muy amablemente un ataque a su capitán. Con el Moby Dick y sus aliados retirándose hacia aguas lejanas y sin un barco propio, no tenían a dónde ir, y estaba quedando muy claro que no estaban interesados en entretener el gesto de hospitalidad de Marco por mucho más tiempo. Relájate, ordenó a sus músculos rígidos, luchando por reprimir su impulso de golpear al hombre del viento. No quieres pelear con este tipo. Él te ayudó. Es un aliado. Además, si lucháramos aquí, quemaríamos el barco. Como si sintiera este mismo hecho, Naruto retrocedió. ¿Cuál es su condición? Le preguntó a alguien en un tono mucho más tranquilo. Es justo como él dijo. Josu respondió, el hombre moreno permaneció impasible, todavía arraigado en su estoicidad a pesar del conflicto a solo un brazo de distancia. Papá no se ha despertado desde que colapsó después de la batalla. Él también llevaba las marcas de la batalla, su cuerpo envuelto en vendas de sus propias heridas infligidas por Dracula Miauk antes de su retirada. Si no fuera por ese médico tuyo, no habría durado ni siquiera tanto tiempo. De hecho, no se podía encontrar un mejor médico en Unohana Repsu. Como el destino lo tendría, ella era la médica de la que había hablado Kenpachi. Aparentemente le debía un favor, o varios, dependiendo de a quién le preguntaras. Todos habían sufrido, pero la victoria era suya. Eso es otra cosa. Ace ardió, su temperamento sacando lo mejor de él una vez más. Es una infante de marina. Una almirante por gritar. ¿Cómo podemos confiar en todo lo que dice Oase? Deberíamos tirarla por la borda antes de que comience. Cuida tu tono, muchacho. Naruto respondió con un siseo enojado, levantándose a sí mismo en toda su altura. No tomo con amabilidad las amenazas contra mí o contra los míos. Ella es una de las mías. Sabe de qué lado sopla el viento, y es una muy buena médica de campo. Ahora, será mejor que te retrates de esas palabras, o prepárate para una pelea. Bien por mí. Ace gruñó sin pensar. Vamos a sacar esto afuera. Oye. Ambos se erizaron cuando una mancha de llama azul dorada se interpuso entre ellos dos. Cálmate. Segundos después se resolvió en la forma familiar de Marco, con las alas extendidas para evitar que cualquiera de los usuarios de Logia hiciera algo precipitado. Marco, él. Es cierto, Ace. Intervino el Fénix con fuerza. Hubieras hecho lo mismo si insultara a uno de nosotros. Ahora discúlpate. Josué asintió con solemne acuerdo. Ante tal frente, Portugas se vio obligado a retroceder. TSH, lo siento. Perdonado. Naruto respondió después de un largo momento. Sé que nuestro temperamento está elevado en este momento. No es culpa tuya. Puso una mano sobre el hombro del exaltado en recompensa por sus anteriores temeridades. ¿Por qué no vas arriba y revisas a tu hermano? Creo que a los dos nos vendría bien un poco de tiempo en familia ahora mismo. Derecha. Ace estuvo de acuerdo fácilmente. La verdad sea dicha, no le gustaba la idea de que Luffy pasara tanto tiempo con esos veteranos de la tripulación de Naruto. Eran asesinos, todos y cada uno de ellos. Claro que tenían corazón, pero una pequeña parte de él sabía que más de uno de ellos no dudaría en atacar al hombre de goma una vez irritado. Especialmente el tipo grande. Como para reflejar ese mismo pensamiento, escuchó un grito familiar. Oigan, ¿alguno de ustedes quiere ser mi nakama? Ace salió como un tiro. Oye, Luffy. No te metas en problemas, ¿me escuchas? Marco resopló hoscamente de acuerdo, sin apartar los ojos de Naruto, no hasta que Ace finalmente despejó las escaleras. En un solo límite, uno podría agregar. Gracias. La rubia bigotuda objetó suavemente. No hay problema. Llegó la respuesta. La familia tiene que mantenerse unida. Eso le valió una ceja arqueada. Así que ahora somos familia, ¿eh? ¿Qué me pasó siendo un bastardo bueno para nada? Eso fue en el calor del momento. Respondió el Fénix, sus plumas momentáneamente erizadas. Pensé que ibas a matar a papá, o algo peor. Vamos, Josu. Ayúdame aquí.
El hombre diamante asintió lentamente, haciendo una mueca en silencio cuando su herida amenazó con reabrirse por el movimiento. Marco tiene razón. Por cualquier error que hayamos cometido al no reconocerte, siempre fuiste uno de nosotros, desde el principio. Incluso si no tienes la marca del viejo en tu espalda. Oí, no vas a ponerte tan cursi conmigo ahora, ¿verdad? Naruto suspiró, pero no había rencor en esas palabras. Entonces, ¿estamos bien? ¿No tengo que preocuparme de que ustedes me claven un cuchillo en la espalda? Marco asintió. Mira, sé que no siempre hemos estado de acuerdo, chico, pero ya han pasado casi 8 horas. Tenemos que ver nuestras opciones. Nos ayudaste a rescatar a Ase y por eso, estoy agradecido. De verdad, lo estoy. Pero todos sabemos lo que el anciano hubiera querido que hiciéramos. Eres su último pariente vivo, él no hubiera querido que las cosas terminaran así, ¿sabes? Él querría que tú lideraras. Oye. El cambio en su compañero rubio fue tan abrupto como aterrador. Naruto rodeó a Marco con tanta fuerza que el hombre estaba casi seguro de que la cabeza saldría volando de su cuello. Había tanto dolor en esa mirada. Allí el mero acto de mirar casi lo volvía loco. Kami, las cosas por las que este niño debe haber pasado para volverse así. Cuando finalmente habló, la palabra fue fría y escalofriante, casi glacial en su finalidad. No. Pero, dije que no, maldita sea. Su puño se balanceó a través del aire vacío. El efecto fue tan inmediato como sorprendente, porque simplemente no pasó como lo habría hecho normalmente. Las grietas se abrieron a través de las atmósferas como pequeñas fracturas sobre el hielo, extendiéndose y desgarrándose como si hubiera llegado a la realidad misma y le hubiera dado un fuerte tirón. Un estruendo reverberante resonó desde algún lugar profundo dentro de la nave, sin que todos los piratas de Barba Blanca lo supieran. La preciosa carga robada de Marineford, ahora almacenada en lo profundo de su nave, comenzó a moverse dentro de su cilindro. Pero eso no fue todo lo que movió. ¿Qué demonios? Tayuya huyó cuando el Moby Dick se sacudió repentinamente desde adentro, la misma cubierta pareció cobrar vida y moverse bajo sus pies. Los mares se balancearon. Los cielos se sacudieron. A pesar de ese hecho, Hashirama permaneció completamente imperturbable por el terremoto titánico, su afinidad con la madera lo convirtió completamente en uno con el barco. Sasuke y Shikamaru expresaron cada uno un mínimo de preocupación, mientras que Kenpachi y Yachiru ni siquiera se despertaron de su sueño. Tercos como una roca, esos dos. B se rió Merily ante el pandemonium. Mei se estabilizó en silencio con una mano, su mirada de Jade mostraba solo la más mínima preocupación. Retsu simplemente suspiró y continuó vendando la herida de Tenten, ganándose un dolorido sí de la morena, seguido de una demanda igualmente lívida de saber qué estaba pasando. Luffy cometió el error de tropezar en la cubierta y chocar contra la espalda del francotirador, sin falta de esfuerzo de su parte, y rápidamente encontró su cabeza encajada en un mástil. ¡Papá! Ase gritó por encima del ruido y se precipitó a la cabina de Barba Blanca. A través del mar, Shanks suspiró y tomó un largo trago de su botella, saboreando el sake mientras calentaba su estómago, sin diluir sus sentidos en lo más mínimo. Lo había sentido justo ahora, un cambio en los poderes fácticos. Las fuerzas que gobernaban no solo a los Yonkou, sino al mundo mismo. Algo había cambiado. Y una vez más, su sobrino, el hijo de Kushina, estaba en el centro de todo. Una era estaba a punto de terminar y una nueva surgiría en su lugar. No pretendía saber qué le depararía el destino, pero su haki de largo alcance le dijo más que suficiente. Una leyenda estaba a punto de morir. Pobre Naruto, estaría desconsolado. En lugar de que Luffy sufriera la pérdida de Ase, era Naruto quien lloraría la pérdida de otro miembro de la familia. Ya había llorado por Minato y llorado por Kushina. Esta vez, podría romperse por el dolor. Pero si no se rompía, saldría más duro. Mejor. Más rápido. Más fuerte. Oh, sí, lo hice. Si el chico de alguna manera pudiera superar el obstáculo aparentemente insuperable que era su propio corazón, superaría esto. Shanks rezó para que lo hiciera. En silencio, levantó la botella en un brindis por los caídos. Levántate, chico. Barba Blanca también sintió el temblor. Ese débil impacto de su propio poder fue más que suficiente para despertarlo de su coma inducido médicamente. Los ojos oscuros se abrieron, el mundo volviendo a él en remolinos oscuros de sofocos y dolores fríos y entumecedores. No pasaría mucho tiempo ahora. La mayoría, muchos de hecho, podrían haberse estremecido ante el hecho de que la muerte estaba tan cerca de ellos. Lloraba al saber que su final estaba cerca y que todo lo que habían hecho quedaría al descubierto ante los ojos del vacío.
Habrían llorado y balbuceado y rogado por una segunda oportunidad, cualquier cosa para evitar el día del juicio. Pero no él. Edward Neugate miró a Death a la cara y sonrió cuando ella lo atrajo hacia su frío abrazo. No se arrepintió. Había vivido su vida al máximo. Ace estaba sano y salvo. Sus poderes ahora se manifestaron en su heredero, en ese pequeño chorro de Uzumaki que era su nieto. Lo único que deseaba ahora era descansar. Eso era todo lo que realmente podía pedir después de una campaña como esta. Sabía que sus hijos llorarían por él, pero también confiaba en Marco y los demás, si no en el mismo Naruto, para mantener a los hombres unidos, darles un nuevo propósito en esta nueva era que estaba por nacer. Gurararara se rió débilmente para sí mismo, con el bigote erizado bajo su alegría. Te lo dejo a ti, chico. Podía ver el horizonte ahora, donde todos sus amigos y familiares esperaban. Todos los que había perdido a lo largo de los años. Incluso Rogelio. Minato también estaba allí, listo para recibirlo con los brazos abiertos. Su hijo lo estaba esperando. No tenía odio en su corazón por su padre, ni enojo por sus defectos. Edward se dio cuenta de eso ahora y suspiró. Se había culpado a sí mismo por tantas cosas en el pasado, perdiendo a Minato ante los marines, luego a Kushina ante Barba Negra, que el alma de ese hombre arda en el infierno para siempre, por no educarlos como debería, casi fallando en salvar a Ace a tiempo. Durante mucho tiempo había seguido con esta pesadumbre en su corazón. Por tanto tiempo. Ahora era tiempo de descansar, largo y plácidamente. Papá. Con lo último de sus fuerzas, Barba Blanca deseó que sus ojos se abrieran, una última vez. Vio las lágrimas en los ojos de Porgas de Ace, la incredulidad de que alguien tan fuerte se rindiera a la muerte después de todo esto. Lo escuché suplicar, rogar, sollozar para que aguantara un poco más. A pesar de su muerte inminente, Neugate sonrió. Adiós, hijo mío. Retumbó. Vive bien y prospera. Y luego se fue. Y así terminó una era. Santa mierda, Naruto miró su mano izquierda con asombro, boquiabierto por el daño que había causado. Yo solo, ¿qué diablos acabo de hacer? Intentémoslo, otra vez. Marco y Josu parecieron compartir su asombro. Sus ojos se salieron de sus cabezas cuando el rubio levantó ambas manos y agarró el aire, jalándolo lentamente hacia el sur con mucho cuidado de no causar otro terremoto. Sin embargo, el mismo esfuerzo pareció agotarlo y un segundo después se vio obligado a renunciar a la nueva técnica. Josu casi se ahoga con su propia saliva. Eso es, Marco. Todos los ojos se dirigieron hacia el sur cuando Ace, llorando, irrumpió en la habitación. El viejo, él está muerto. Naruto sintió que todo el aire salía de él en un jadeo doloroso, la alegría de descubrir su nuevo poder casi se desvanecía. ¿Qué? No. Ni siquiera había tenido la oportunidad de decir adiós, de decir nada en absoluto. ¡No! Pero Marco y Josu no estaban enfocados en eso. Su atención permaneció fijada en el joven que tenían delante, las grietas seguían formando telarañas en el aire, reaccionando a su dolor. Esos poderes no estaban enfocados, no estaban entrenados, pero ese primer impacto había sido suficiente para sacudir a Moby Dick hasta sus cimientos. ¿Quién sabía lo que podría pasar si realmente ponía algo de empuje detrás del siguiente? Naruto pareció darse cuenta también, porque casi se precipitó a las entrañas del barco, desapareciendo en un torbellino de viento lúgubre. Hubo un silencio mientras los comandantes lo observaban irse. Y luego, oye, Marco. Antes eso no era. Sí, lo fue. Marco tragó saliva, las palabras parecían atascarse en su garganta. Josu tenía razón. Justo ahora, ese había sido el poder del anciano. Su habilidad. El Gura Gura no Mi. Espontáneamente, su mente recordó cuando Barba Blanca había puesto una mano sobre la cabeza de su nieto, el acto casi apestaba a poder y finalidad. Le había parecido ridículo en ese momento, imposible de creer. Pero ahora, no estaba tan seguro. Fue entonces cuando... Papá. Naruto lloró. El dolor era un compañero constante, que persistía pesadamente en su hombro. Pero también hubo ira. Furia. Había hecho tanto, luchado tan duro, y al final, ni siquiera importó. Sí, sus recompensas ahora estaban por las nubes después de lo que él y su tripulación le habían hecho a Marineford, pero ¿qué importaba? El anciano estaba muerto. Después de todo lo que había dicho y hecho, Barba Blanca se había ido. Muerto. Había sucumbido a sus heridas solo unas horas después de la respuesta de guerra de Madara. Declaración de Akatsuki y todo el infierno que vino con ella. Lo había sentido irse. Y todo lo que tenía para recordarlo era ese extraño hormigueo en sus brazos.
Lo que fuera que Barba Blanca le había hecho antes de morir aparentemente le había transferido el poder del Gura Gura no Mi. Pero ese conocimiento solo lo hizo vagar más profundamente en las entrañas de Moby Dick, su base temporal mientras la tripulación se recuperaba de sus heridas. Tan pronto como estuvieron levantados, resolvió irse de aquí. Simplemente no se atrevía a estar en el barco de Barba Blanca. Simplemente no pudo. Cuando el anciano se había ido, se veía tan pacífico. Ahora el mundo sabía quién era su nieto. Y querían que se fuera. Al diablo con eso. Necesitaba llegar a Butter Seven. Construir un barco propio. Solo olvídate de este horrible lío. Una pequeña parte de él casi deseaba que Shanks todavía estuviera aquí. Pero no lo estaba. El hombre había regresado a Grand Line, aunque había prometido escribir y vigilar a su sobrino. Eso fue todo. Su tío, el último vínculo que quedaba con su madre, se había ido. Y ahora también Barba Blanca. No tenía con quién hablar salvo por su tripulación, pero no estaba listo para hablar. Aún no, y así Naruto siguió caminando. Eventualmente, se topó con él en la bodega de carga. El extraño cilindro que ve se había fugado de Marineford. Realmente nunca lo había mirado antes, pero no se veía bastante extraño. El fluido dentro de él se movía inquietantemente hacia adelante y hacia atrás ahora, casi como si estuviera buscando algo. La superficie del tubo era fría al tacto, casi relajante. Hola. Kami. Sin pensarlo, golpeó el tubo transparente con todas sus fuerzas, golpeó con una bota para romper el vidrio. El agua salió a borbotones de la herida, chorreando en casi todas las direcciones, la mayor parte sobre él. Lo fulminó con la mirada, puñales rojos ensangrentados, como si de alguna manera pudiera descargar su cansancio sobre el líquido. Imagina su sorpresa cuando el agua comenzó a moverse. Las gotas se deslizaron de su forma empapada, gotearon de las paredes y el techo, acumulándose rápidamente ante sus pies mientras miraba hacia abajo, recorriendo su cuerpo hasta que no quedó ni un solo ápice de humedad. ¿Qué en el mundo? Mientras miraba, se resolvió en la forma de una mujer. Una mujer muy desnuda, su rostro en forma de corazón enmarcado por cabello azul marino, los largos mechones pegados a ambos lados de su rostro, sus ojos brillantes mirando aturdidos a su alrededor en una vana búsqueda de algo. Ni siquiera trató de cubrirse, en lugar de eso, su mirada recorrió la habitación, como si pareciera, perdida, de alguna manera. Él tosió en silencio y ella se giró para mirarlo, la mirada de impotencia contenida en lo profundo de su vista tocó una fibra sensible dentro de él. ¿Quién o qué eres? Naruto murmuró. Ella pronunció una palabra, entonces. Su propio nombre, Jubia. El rubio sudó ligeramente. Bueno, entonces, un placer conocerte, Jubia. Mi nombre es Naruto. Naruto-sama. ¿Por qué yo? ¿Qué diablos es ella? Naruto casi lo habría considerado una rima, si no fuera por la ira sin paliativos de Tayuya. La cara del músico estaba más roja que su cabello. Una hazaña impresionante si se considera el color profundo de sus mechones escarlata. Sin embargo, no la culpó por su ira, él mismo se habría sorprendido un poco al ver a una chica semidesnuda caminando por la cubierta con solo su capa para protegerla de los elementos. Oh, espera, eso estaba sucediendo, en realidad, justo aquí y ahora. Como diría Shikamaru, y así lo hizo, tan oblicuamente. Molesto. ¿Quién es el bebé? Preguntó Saraki, sonriendo. Habían pasado unas pocas horas desde que su capitán se había adentrado en las entrañas del barco, desde que había pasado Barba Blanca, y los Wrights se dieron cuenta de que eran los únicos en cubierta en ese momento. Incluso Luffy ya se habían bajado para presentar sus respetos finales a la leyenda viviente. Naruto, que ya había hecho el suyo, comenzó a desear haberse quedado allí con los demás. Eso hubiera sido preferible a 9 pares de ojos comiéndose con los ojos a la pobre chica con evidente curiosidad. Ah. Naruto-sama. Un gigante. La joven rápidamente corrió detrás de su espalda para cubrirse cuando vio al corpulento espadachín. Jubia está asustada. Genial. Como si no tuviera suficientes problemas para empezar, ahora tenía que explicar esto. Naruto-sama. Tayuya miró entre la pareja, ¿era eso un destello de dolor en sus ojos? Su ira se desvanecía como una vela en el viento. Naruto-sama fue quien dejó salir a Jubia, así que Jubia pertenece a Naruto-sama y Naruto-sama pertenece a Jubia. Declaró la peliazul, mirándolo felizmente. Ah, y así volvió el infierno. Jaja. No. No es eso. Eso no es en absoluto.
Naruto hizo todo lo posible para explicarles todo lo posible. Esto no era lo que parecía, él desahogándose y todo como lo expresó indirectamente Kenpachi. No es nada de eso. Salió del cilindro cuando lo rompí, ¿sabes? ¿Y por qué lo rompiste? ¡Pam! Cállate, idiota. Naruto bajó un puño tembloroso, sus dientes ahora puntiagudos brillando amenazadoramente mientras se paraba sobre la forma boca abajo del rapero. No estoy de humor para ti ahora mismo. Pasó varios segundos con el moreno, insistiendo en que aprendiera a controlar su lengua, tratando de explicarles a los demás que Jubia no era una de esas mujeres. Irónicamente, Retsu fue quien lo rescató. Ara la tranquilizó suavemente, estirando la mano para acariciar la espalda de la temblorosa niña. Te estás congelando, querida. Déjame traerte algo más abrigado que ese abrigo. Oye, ¿qué le pasa a mí? Su mirada podría haber enviado a un Seakin sollozando de miedo. Por así decirlo, Naruto simplemente tragó saliva. Ya había aprendido por las malas que no se podía jugar con el ex marine. Era genuinamente aterradora cuando emergía ese lado de ella, no es de extrañar que haya sido almirante. Ah, sí señora. Sasuke grunó. Si tenía una opinión sobre la chica o la personalidad intimidante del médico, ciertamente no la compartía. Lejos de él enfurecer a un enemigo de tan alto calibre, aliado o no, no quería tener nada que ver con esa larga Nodachi suya, el arma que apestaba a tanta sangre. Pero cuando Retsu trató de alcanzar a la mujer temblorosa, la peliazul simplemente fluyó alrededor del médico como el agua, su cuerpo se onduló en movimientos ondulantes, mientras simplemente atravesaba el brazo extendido. Ana hizo una pausa, desconcertada por este fenómeno repentino y sin saber qué decir. Tenten no era tan reservada. Especialmente cuando Jubia se aferró aún más a Naruto. ¿Qué demonios? ¿Está hecha de agua? Hashirama inmediatamente se interesó por la chica. ¿Cómo es eso posible? Eso es una locura. Tayuya se burló. Simplemente no hay manera. Incluso si ella es una usuaria de habilidades, no hay fruta como esa. Jubia no comió una fruta. Jubia nació así. Hubo un silencio consternado. Mierda. Estás mintiendo. Jubia no está mintiendo. Entonces pruébalo, perra. Curiosamente, eso provocó una extraña reacción en la mujer. En lugar de encogerse como lo había hecho hasta ese momento, la peliazul se colocó un mechón de cabello húmedo detrás de la oreja, sus ojos oscuros con nubes de trueno que prometían mucho más que lluvia. ¿Estás desafiando a Jubia por Naruto-sama? La respuesta de Tayuya fue tan inesperada como inmediata. Puedes apostar tu lindo trasero a que lo soy. Todos, incluso Sasuke, saltaron con tanta fuerza que Moby Dick realmente saltó. Rival. La mujer del agua chilló. Jubia no lo tolerará. No aceptará un loba rival para Naruto-sama. No estoy preguntando, perra. Sonata. Jubia chilló ante la renovada oleada de sonido y se acurrucó más cerca detrás de la espalda de Naruto para refugiarse. Eso, por supuesto, no le sirvió de nada, ya que la pelirroja simplemente la siguió, provocando un divertido juego de persecución que se resolvió solo cuando Naruto se agachó y levantó a ambas mujeres por la nuca. Tayuya huyó sorprendido y arañó furiosamente los brazos ofensivos, pero fue en vano. Su capitán soltó un gruñido brusco ante sus débiles intentos de resistencia. Oye, déjame ir. No. ¿Por qué ya MMPH? Sus palabras terminaron en un jadeo sin sentido cuando sus labios encontraron los de ella. Su cuerpo se quedó sin huesos, su grito de sorpresa se transformó en un gemido de placer. Sati, Naruto-sama. Ella se lamentó. Por favor besa a Jubia también. Bueno, por lo general me gusta sacar a una chica de la cárcel primero, pero ¿qué diablos? Se inclinó y depositó un casto beso en los labios de la peliazul. Se desmayó. Jubi. Ojalá me hiciera eso a mí. Tenten murmuró, ¿dijiste algo? No, nada. Guay, qué lindo. Mei arrulló, su atención cayendo sobre Jubia una vez más. Pero tendrás que dejarlo ir, cariño. Senchou puede ser un buen besador, pero dudo que le gusten las chicas pegajosas. La mujer acuosa se estremeció como si la hubieran golpeado. Jubia no es pegajosa. Tus acciones dicen lo contrario. Pero, estás equivocado. Jubia ama a Naruto-sama. Luego, Sasuke en realidad se rió de eso. Disfruta de las fangirls, tope. ¿Cómo acabas de llamarme? No sé. Su primer oficial se encogió de hombros. Probablemente solo una cosa de una sola vez. ¿Cierto? El rubio le dio una palmada en la cara con tanta fuerza que rompió un mástil.
se habría roto mucho más si no se hubiera dado cuenta de algo. Ya no estaban solos a bordo de la cubierta. En algún momento durante la pequeña disputa de Jubia y Tayuya. Durante su pequeña batalla, casi toda la tripulación de Barba Blanca había emergido. Estaba bastante seguro de que Luffy y Ace estaban en algún lugar entre ellos, pero apenas podía ver cara o cruz en todas las caras que lo miraban. Y allí, de pie a la cabeza de todos ellos. Marco, Naruto. No había ni una pizca de tontería o incluso remordimiento en la voz del hombre normalmente indiferente. Lo hemos discutido durante la última hora, y hemos decidido, queremos que nos guíes. Sé que no sientes que estás a la altura de la tarea, pero es lo que Pops habría hecho. Quería. Si no vas a hacer eso, entonces al menos acepta esto y su título. Naruto de repente se encontró mirando una chaqueta blanca que fluía, la viva imagen del que Barba Blanca había usado en la batalla, pero más pequeño. A la medida. Su tamaño. Como si hubiera sido para él. Y ahí en la espalda. Una marca, ¿eh? Saraki sonrió. Cosa de aspecto aterrador. Sasuke y Hashirama asintieron con la cabeza. Los demás simplemente estaban demasiado aturdidos para hablar. No es que Naruto los culpara. En cierto modo, se parecía al del anciano, pero en lugar de una calavera morada y tibias cruzadas, esa calavera era de un color espantoso, eso era cierto, el rictus sonriente de sus sonrisas cobalto parecía saltar hacia él desde lo más profundo de la tormenta alrededor de la cual había estado. Sido formado un par de espadas destrozadas yacían clavadas entre sus dientes, completando la ilusión de que el Kaneo en realidad las estaba mordiendo, una hazaña que Naruto había realizado una vez durante sus primeros días como pirata. Estaba enojado y vengativo, pero al mismo tiempo, enloquecido y alegre. En todos los sentidos, fue un fantasma, era su marca, tal como lo había imaginado cuando era niño. Antes de haber comido el Kase Kase no Mi, cuando soñó por primera vez con ser un pirata. ¿Cómo diablos había sabido el viejo sobre eso? Entonces todo pareció hacer clic, su mirada se dirigió a las nubes y, por un momento, creyó ver la marca del anciano allí, demorándose en los cielos antes de que las nubes se alejaran. Y entonces, justo entonces, pensó que tenía una mano en su hombro, pensó que escuchó una voz en sus oídos. Eres mi nieto. Lágrimas ásperas picaron en sus ojos. Así que estabas mirando después de todo, viejo. Aturdido, aceptó la ofrenda. Como Jubia tenía su viejo abrigo, realmente no había razón para no hacerlo. Entonces se dio cuenta de lo que acababa de hacer. Marco había mencionado algo sobre un título, espera un segundo. Su propia mandíbula casi se cae de su rostro ante las implicaciones de tal cosa. Él. Yonkou. Uno de los 4 emperadores. Absurdo. Ridículo. Una pequeña parte de su mente gritaba estas cosas mientras se ponía las mangas. Pero la mayor parte se aferró a la racionalidad. No necesita liderar a los piratas de Barba Blanca. Pero ciertamente podrían ser sus aliados. Naruto encontró la mirada de Sasuke, luego la de Tayuya, luego la de Mei, rastreando a través de cada miembro de su tripulación, la aprobación y la admiración allí. Esta galería de bribones lo había seguido al infierno, y lo haría muchas veces más de lo que sabía. Al igual que la tripulación de Barba Blanca, habían puesto sus vidas en sus manos. Y fue honrado. Levantó los brazos y se encogió de hombros sobre la chaqueta. Luego levantó en alto la alabarda que le forzaron en la mano, blandiendo el arma con forma de pica con intención. Cuando las lágrimas llegaron esta vez, las dejó fluir rápidamente, dándose cuenta de lo bendecido que realmente era. ¡Oh! Sus palabras fueron un rugido de lágrimas, astillando los mismos cielos con su fuerza. Hombres. Me honran con la carga del liderazgo. No los decepcionaré. Capitán. Corearon. Naruto rugió aún más fuerte. Y los Wrights rugieron con él. Bueno, ciertamente estaba demostrando ser un viaje interesante,